Damos la bienvenida a tres distinguidas panelistas para hablar en esta ocasión sobre el impacto de la pandemia en mujeres que trabajan en el ámbito STEM y cómo recuperamos el tiempo perdido. STEM es la sigla en inglés para las carreras que tienen que ver con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tenemos a dos prominentes científicas y a una ingeniera comercial especialista en emprendimiento, innovación e igualdad de género para que nos den sus perspectivas. Básicamente tenemos un panel lleno de estrellas. La primera es la doctora María Teresa Ruiz, astrofísica, primera mujer Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997, exdirectora del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile y actual profesora titular en la misma institución. Hola, doctora Ruiz. ¿Cómo está? Muy bien, muy honrados de tenerla en el panel. Luego tenemos a la doctora Mónica Rubio, también astrofísica, la vigente Premio Nacional de Ciencias Exactas en 2021, directora del programa de astronomía de la Universidad de Chile entre 2007 y 2014 y colega de la doctora Ruiz en la misma institución. Hola, doctora Rubio. Muchas gracias, Randy. Muy contenta de estar acá. Nuestra tercera invitada es Maricho Galvez, ingeniera comercial, subgerente de financiamiento temprano de Corfo, especialista en emprendimiento, innovación e igualdad de género. Hola, señora Galvez, buenas tardes. Hola, Randy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz también de la invitación y compartir con grandes mujeres. Un gusto también. Muchas gracias. Bueno, en Chile y a nivel mundial la presencia de mujeres en las carreras STEM siguen siendo menor que la de los hombres, y esto básicamente, ¿no? Una parte importante es que hay un componente cultural. Ha sido ampliamente estudiado y demostrado que los prejuicios culturales sobre las mujeres las caracterizan como menos competentes que los hombres en estas áreas de estudio. Las contribuciones de las mujeres a la ciencia tienen una larga tradición de haber sido ignoradas. Durante toda la historia científica, artistas, mujeres que incursionaron en campos reservados tradicionalmente a los hombres, incluso tuvieron que hacerse pasar por ellos para ejercer su vocación. Según un estudio reciente del Foro Económico Mundial, antes de la pandemia nos faltaban 99 años para que al ritmo que íbamos se cerrara la brecha de género en todo lo que es participación y oportunidades económicas, nivel educativo, salud y poder político. Sin embargo, la pandemia atrasó hasta los 136 años ese periodo. El estudio destaca además la pérdida de empleo de las mujeres, la lenta recontratación, el cierre de escuelas, la extensión de la doble jornada y los pocos servicios de cuidado que ha aumentado el estrés, la ansiedad, la inseguridad laboral y el balance de trabajo-vida privada entre las mujeres con hijos. Quería hacer una pregunta a las tres. Mi primera pregunta es que para cada una de ustedes, ¿cuán difícil se les hizo abrirse camino en su campo de estudio y profesional? Siendo que en Chile, según la última radiografía de género en Ciencia y Tecnología 2021, indica que la presencia de mujeres va disminuyendo en comparación a la de hombres a medida que avanzan en la trayectoria formativa y profesional, desde los estudios de pregrado hasta las carreras de investigadora. Comenzaron con la doctora Ruiz. ¿Cuán difícil se le hizo llegar al nivel académico y de logro científico cuando empezó usted en la carrera? La verdad es que no muy difícil. ¿No? No. ¿Tuvo buenos mentores? Tuve muy buenos. Yo siempre he dicho, yo estoy donde sea que esté, gracias a que han habido cientos de manos que me han ayudado. Cientos. Probablemente muchos de ellos ni siquiera los conozco, ni sé quiénes son. Partiendo acá en Chile, estaba recién conversando del doctor Víctor Blanco, que era el director del Observatorio Cerro Tololo, que fue un poco mi mentor en ese sentido, que me apoyó
cuando postulé a entrar a estudiar a Princeton, donde todavía es una universidad bien elitista, éramos 2 o 3 alumnos por año, y lo que no sabía en ese momento, pero que al poco tiempo me enteré, es que era la primera mujer que ingresaba a estudiar a Princeton, el doctorado en astrofísica. Entonces en el departamento donde estaba no había ninguna mujer, excepto las secretarias y las bibliotecarias, a las cuales yo les quisiera hacer un monumento, porque cuando uno llega a estas instituciones donde no hay mujeres, ahí sí siempre hay mujeres y son solidarias y te apoyan cuando uno necesita algo para un analgésico o algún dato de cómo hacer alguna cosa típica de mujer. ¿Algún momento sintió que tenía que trabajar el doble o tenía que probar algo respecto a sus compañeros hombres? Sí, bueno, cuando estaba en la universidad acá en Chile, cuando uno decía que estudiaba ingeniería, porque entraba en ingeniería y de ahí me fui a la ciencia, te decían que uno iba a buscar marido ahí, porque tenías que de verdad demostrar que tú sí tenías interés en hacer lo que querías hacer, seguir esa carrera, y que no ibas a buscar un marido, y para lo cual muchas veces había que trabajar el doble, porque no te daban el beneficio de la duda, ¿no? O sea, si uno no demostraba que de verdad podía hacerlo muy bien y serlo probablemente mejor que ninguno de los otros compañeros, siempre quedaba la duda ahí dando vueltas. Así que en ese sentido sí, pero yo siempre me llevaba muy bien con mis colegas hombres, así que para trabajar con ellos no tengo ningún problema. Y sin duda, un ambiente donde hay una mejor mezcla entre hombres y mujeres es siempre un lugar más grato para trabajar, y yo creo que son los que finalmente llegan a los mejores resultados, en ciencia también, porque somos bien complementarios los hombres con las mujeres. Las gracias que tenemos las mujeres de ser buenas comunicadoras, de poder a veces ser menos violenta con el otro, no querer ser el jefe de nada, sino el tratar de ser parte de un grupo que está trabajando juntos, ayuda a que los grupos funcionen mejor. Así que, pero no me atrevo a decir que fue difícil. Sí, de repente encontré que me sentía discriminada en Estados Unidos, pero siempre pensé que más que por ser mujer, yo pensaba era porque era latinoamericana y porque, bueno, mi inglés no era tan espectacular como el de los de ellos. Al principio yo creí que sabía menos, pero después al poco tiempo me di cuenta que no, que mi formación que había recibido acá en Chile era igual del mismo nivel que la que traían ellos de Harvard o de Caltech o de otras universidades así. Así que, pero yo después con el tiempo me di cuenta que la discriminación era más bien porque ellos no sabían cómo tratar a una mujer trabajando, digamos, de igual a igual en una área de investigación. No sabían cómo tratarme. Si íbamos a comernos una pizza, a tomar cerveza, no había ningún problema. Pero si nos sentábamos a trabajar, a resolver problemas o algo así, no sabían cómo hacerlo. Y era un problema de ellos, en realidad, no mío. Así que... Doctora Rubio, ¿cuál fue su experiencia? Bueno, la verdad es que yo cuando ingresé a la Escuela de Ingeniería para estudiar astronomía, traía, ¿no?, una pasión, no sé, un interés por estudiar el cielo que había partido desde el colegio, y también tenía algo que me ha ayudado mucho en toda mi carrera profesional, es de siempre hacer el intento. Entonces, frente a cualquier desafío, contra cualquier problema, contra cualquier cosa, hacer el intento y no decir, no, yo no soy capaz de hacer eso. Primero intentarlo, y si lo logro, fantástico, y si no lo logro, es el esfuerzo y el trabajo y la dedicación, la perseverancia por intentarlo. Yo traía muy dentro de mí ese concepto, y entonces la verdad que durante todos mis años de estudio, tanto en los primeros años en ingeniería, que éramos pocas mujeres,
y después en el magíster en Chile y en el doctorado en Francia, siempre fue eso lo que me animó. Y bueno, había que estudiar, había que trabajar, había que hacerlo igual que mis colegas y las cosas se fueron dando. Entonces, desde ese punto yo estoy una convencida ya de que lo más importante es la actitud, que el talento y las capacidades, la verdad es que no tienen género y las trabas o las dificultades más bien son socioculturales. Pero si uno está convencido de que lo que le gusta hacer y lo que quiere hacer es llegar a ser un científico o un ingeniero o alguien que se dedica a las matemáticas, cualquiera de las áreas que habitualmente han sido masculinas, yo creo que hay que echarle para adelante nomás e intentarlo, y estoy segura de que todas aquellas mujeres y las niñas con talento, con capacidad van a lograr salir adelante en la carrera que decidan. Yo creo que es una falacia y no comparto en absoluto de que el talento o las competencias de las mujeres sean inferiores a las de los hombres. Eso yo creo que es un tema que no puede seguir estando en la sociedad. Yo creo que las mujeres somos tan capaces y somos tan trabajadores, es simplemente que el desarrollo de la mujer en las sociedades, y lo vemos, ¿no? Estas cifras que tú recién mencionabas, que nos iba a costar 99 años para superar esta brecha, y ahora después de la pandemia se dice que 136 años. Bueno, la verdad es que vamos a tener que ponernos las pilas, seguir trabajando, y yo creo que hoy día hay mucho más conciencia y las sociedades han reconocido la importancia de las mujeres en todos los ámbitos, y es labor de ir abriendo caminos para otras mujeres, otras niñas que se dediquen a estas áreas, porque si tienen interés, si tienen la capacidad, ¿por qué no? Da lo mismo si eres mujer o si eres hombre. Así que en ese sentido, eso a mí me ayudó mucho a llegar y ir logrando todas las distintas metas, con distintos ritmos, ya que muchas veces mis colegas hombres, yo tenía muchos buenos compañeros en la universidad con los cuales estudiaba, igual como María Teresa, nunca he tenido dificultades ni con los colegas ni con los compañeros con los que estudiamos. Todavía somos muy amigos, nos seguimos visitando después de tantos años, porque nos ayudábamos. Yo era la única mujer en el grupo de estudio y se iban para mi casa, estudiábamos, después dábamos las pruebas, algunos le iba mejor, otros le iba más mal, pero bueno, todos salimos adelante. Así que en ese sentido yo creo que uno tiene que trabajar, y en esto de la velocidad yo decidí, y una de las cosas que yo quería hacer en la vida también era tener hijos. Tengo 3 hijos y por supuesto durante todo mi periodo que las mujeres tenemos una ventana biológica para ser mamá, tenemos que parar, ser mamá, tener nuestros hijos, y eso demanda mucho trabajo, ¿no? Mucha dedicación, pero una vez que los hijos empiezan a crecer y ya están más grandes, yo creo que uno puede nuevamente recuperar todo el tiempo que se ha perdido, porque para ser científico, para ser profesional, uno tiene toda la vida. Para ser mamá tiene un periodo muy específico dentro de la vida biológica de las mujeres. Aunque está creciendo, ¿no? La tecnología también está permitiendo ampliar esa ventana, pero es una restricción. Y bueno, las mujeres que quieren ser mamás, que quieren tener hijos, nos vemos enfrentados a esa situación, y yo fui muy feliz de tomar esa decisión y en un momento parar, pero después ponerme los zapatos de clavo y recuperar el terreno. Señora Gálvez, le hago la misma pregunta. ¿Cuán difícil o cuán fácil fue abrirse camino en su campo, camino profesional y de estudios? Sí, gracias Randy. Te estaba escuchando atentamente cuando dabas el contexto de este retroceso de la participación femenina y hacías alusión a factores
relativos al cuidado de niños, al cuidado en casa, a la mayor participación en servicio, la doble jornada entre lo laboral, escolar, de la casa, y me quedo dando vuelta porque finalmente todos esos factores que hacen que hoy tengamos esta cifra obedecen exclusivamente a un contexto estructural, sociocultural, y no en ningún minuto habla de la capacidad que tienen las mujeres en ciertas áreas por sobre otras, y tanto a favor de hombres como mujeres. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con lo que planteaba también Mónica y María Teresa, en términos de que hay todo un contexto sociocultural que es el que hace que tengamos esta realidad, y por lo tanto, como sociedad, desde lo público, lo privado, tenemos que ponernos las pilas, acelerar y buscar la forma primero de revertir este retroceso, pero además trabajar muy fuertemente más en poder equilibrar estas brechas. En lo particular a mí me pasa, me tocó también vivirlo en algún minuto. Yo fui mamá muy joven, a los 19 años, hace un tiempo atrás ya, no tengo ningún tema en decirlo, y me pasaba además en ese minuto con un papá muy mayor, yo hija única, donde el hecho de fuiste mamá y por lo tanto ahora te dedicas al cuidado de tu hija y esa es tu vida. Y resulta que no era así, pues yo estaba tan convencida, muy contenta en su minuto de la llegada de mi hija, pero a su vez con mucha ilusión y con mucho entusiasmo de querer desarrollarme yo también profesionalmente, que finalmente terminó siendo un doble impulso para poder hacer lo que yo quería finalmente. Y así luego de que nació mi hija, entré a la universidad, luego me fue muy bien, fui la mejor alumna de mi generación, comencé a trabajar, luego vinieron mis otros hijos, pero sí muchas veces sentí que era una doble carga, efectivamente, porque me tocaba el primero demostrar que por el hecho de que yo haya sido mamá no significaba que necesariamente hasta ahí llegaba en el fondo, y que yo sí me la podía y que era tanto lo que quería hacer que me iba a ir bien, y eso me iba a hacer porque yo quería que me fuera bien. Y quería que me fuera bien no tan solo por mí, sino que por mi hija también, y en su minuto además porque tuve un partner, y que lo tengo actualmente, mi actual esposo, muy, muy apañador y con muy buen equipo, ¿ya? Pero sí me tocó varias veces en donde me tenía que hacer cargo de la casa, de estudiar, después en algún minuto mis papás enfermaron, fallecieron, y en algún minuto me vi haciendo agüita, y más de alguna vez recibí un comentario, que recibí muchos desde el ámbito de vamos y tú puedes y te va a ir bien, pero también recibí muchos de ¿y por qué no pones en pausa ciertas cosas? ¿Por qué no te dedicas a otras cosas? Y eso daba cuenta justamente de toda esta espacio sociocultural que muchas veces me decían, oye, pero mejor deja esto stand-by y dedícate a lo que tienes que hacer, que era la casa, mi hija, etcétera. Que no puedes tenerlo todo. No puedes tenerlo todo, entonces era como bien complejo, porque muchas veces lo sentí, aun cuando era tanta mi convicción, que busqué siempre la forma de poder hacerlo. Y después, y eso se va dando y lo vas viendo en distintos ámbitos. En su minuto en la universidad, después, como te digo, ya pasé esa etapa, empecé a trabajar. De a poco empecé también a tomar roles mucho más activos desde lo que yo quería hacer. Y también más de alguna vez me encontré con comentarios, inclusive hasta el día de hoy, oye, pero ¿por qué viajas tanto? O que en tu casa, ¿qué te dicen? O no tienes algún problema. Y me preguntan, algún minuto me incomodaba. Después ya era como, en mi casa están felices. Mi hija está lo más contenta que hay porque ve a su mamá haciendo lo que le gusta, y yo soy una idea además de aumentar en calidad que en cantidad. Pero recibí hasta el día de hoy comentarios así. Entonces, es difícil porque finalmente de repente si tú no tienes todas esas condiciones, hace que te vayas dejando un pie atrás, y no tiene que ver de nuevo con tus capacidades o con lo que tú quieras, sino que es tanta la presión que hay en espacios que debieran ser más asociados, que la autoprofecía cumplida, finalmente uno talmente en algún minuto empieza como a dudar, y eso no puede pasar, pues, y eso es un tema que hay que ir trabajando y acelerando mucho más la máquina. Muchas gracias. Una pregunta para las doctoras Ruiz y Rubio. ¿Qué problemas ven ustedes, si alguno, en el avance de las mujeres en la carrera de STEM? ¿Qué
que sean distintos ahora a cuando ustedes comenzaron a estudiar? Usted mencionó que en Princeton era la única mujer, ¿no? Ahora no debe ser así, pero deben tener otro tipo de dilemas, o obstáculos. Ustedes han sido mentoras, líderes de equipo, entonces, ¿cómo ven ustedes cuáles son esos nuevos dilemas o nuevos problemas que tienen las mujeres para seguir avanzando? Yo de verdad creo que en la medida que hay más mujeres, para la nueva generación se le hace relativamente más fácil, porque hay quien ya pasó por ese camino, lo pavimentó y puedes caminar por ahí un poco mejor. A mí la preocupación que me da, yo creo que de repente eso igual se va a solucionar, es que las mujeres en ciencias y en STEM no sientan que tienen que transformarse en hombres para tener éxito, ¿no? Que de alguna manera valorizar las características que tenemos las mujeres, que a veces son un poco distintas que las de los hombres y que nos da cierta ventaja en ciertas áreas, y no tratar de que todas hagamos las mismas cosas que hacen los hombres, ¿no? Que el liderazgo más masculino y que sintamos que las cosas que eso son un poco típicas de mujeres. Siempre me acuerdo que nos criticaban a las mujeres que hablamos por hablar. Y yo digo, a mucha honra, porque en realidad cuando uno habla se está tratando de comunicar con el otro. Y da lo mismo el tema. Tú te estás realmente tendiendo un puente, que en ciencia eso es fundamental. Y que yo veía entre mis colegas, incluso los alumnos varones en general, hablan cuando tienen que comunicarse una información. O de fútbol, pero eso sería, ahí llegan los temas. Y muchas veces se meten en las conversaciones mujeres y me da la impresión de que lo disfrutan, ¿eh? Pero ellos como que no hablan por hablar, pues. Entonces es algo que se nos critica y que a lo mejor muchas mujeres se cohíben frente a esto y dicen, no, mejor no hablar por hablar porque eso es como muy de mujer. Yo creo que hay cosas, ese es un ejemplo que es medio caricaturesco, pero hay cosas que yo creo que validar el estilo mujer es muy importante, para que las mujeres que quieran dedicarse a las carreras de STEM no tengan que renunciar a ser mujeres, ¿no? Y que tengan que como que imitar a los varones. ¿Y usted, doctora Rubio? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice María Teresa. Efectivamente, el hecho de que hay más mujeres hoy día en todas las áreas del STEM ayuda. Hay más también conciencia en la sociedad de que las mujeres pueden dedicarse a estas disciplinas. Y me pasa con respecto a las científicas jóvenes. Acabo de regresar, ¿no? De la Asamblea General. Me dijo que estuvo en la primera conferencia en 3 años. Sí, la primera en 3 años de pandemia en Corea del Sur, de la Unión Astronómica Internacional, donde participé justamente como mentora en una de las actividades con astrónomas jóvenes que estaban presentes. Y fue muy interesante esa conversación porque lo que estamos viendo es que hay más interés, de hecho acá en Chile, de las estudiantes que ingresan a las carreras de astronomía es el 50%. Estamos igual que en el número de hombres. Y la preocupación mayor que tenían, por lo menos en este foro, ahí en esta actividad de mentoría en la que participé, era que ya no está el tema de si son más capaces o menos capaces. Eso como que ya se ha ido superando. La mayor preocupación de las científicas jóvenes es el tema de conseguir un trabajo estable a futuro, porque el mundo científico es un mundo en el cual es competitivo, las plazas permanentes, los cargos permanentes son pocos, y se da que hay muchas entonces instancias en las cuales tienen que tener trabajos
de 2 años, 3 años, se cambian de país y eso les preocupa mucho más porque de alguna manera ven que el futuro para seguir siendo científico es más difícil. Yo no sé si eso es así, pero esa es la percepción y lo que ellas me transmitieron. Y para aquellas que quieren formar una familia también lo ven como un tema más, más complejo, esto de tener que trasladarse de un lugar después de 2 años, de 3 años, de hacer un postdoctorado. Pero en general creo que se ha avanzado en esta área. Falta todavía mucho, la brecha es grande, pero eso fue lo que yo recogí, por lo menos en mi área, de las científicas jóvenes. Esa era su preocupación, era como más allá, no el hecho de si podíamos llegar a ser astrónomos, sino que ya éramos astrónomas, éramos científicas, habíamos hecho toda esa etapa y la habíamos hecho bien y habían muchas mujeres también jóvenes en esta asamblea, así que en esta reunión, así que ya acá en Chile también las estadísticas son muy favorables en esos niveles. Oye, perdón. No, es que una cosa que cuando uno termina el doctorado y hace un postdoctorado, 2, no sé, ya se siente que tiene como todas las herramientas para empezar a aportar en el campo. Es justo el momento en que el reloj biológico empieza a sonar cada vez más fuerte, porque son los mediados de los años de 30 y tantos, ¿no? Y en ese momento tú deberías estar, los varones lo hacen, en ese momento no salen ni de fiestas ni de nada, están encerrados tratando de publicar y producir, porque ese es lo que hace fuerte tu currículum, y cuando hay que postular a un puesto, como dice Mónica, más permanente o que va en ese track, el currículum importa muchísimo. Entonces, mientras los varones están trabajando y publicando papers y haciendo investigaciones, las mujeres están, bueno, las que se decidieron en ser mamás, por ejemplo, están con una carga que es muy rica, nos encanta, pero también nos absorbe mucho tiempo. Entonces, hay ahí una etapa en la vida de las mujeres que a veces se ha tratado de, por ejemplo, concursos y cosas en que ponen que la edad máxima son 35 años, a las mujeres le agregan 4 o 5 años más, digamos, para tratar de tomar en cuenta esos años que han sido compartidos con otras responsabilidades. Si me permite, Randy, simplemente complementar algo que dice María Teresa, es que yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío y algo en que nosotros que ya hemos hecho en una carrera podemos aportar. Porque justamente lo que el currículum tiene que tener incluidos estos elementos. Y al tener la posibilidad de las mujeres de participar en los comités que revisan, que evalúan, que ven estas postulaciones, tengamos nosotros la conciencia y la transmitamos a nuestros colegas hombres de que a lo mejor la comparación tiene que considerar estos otros elementos también. De manera de que yo creo que ahí nosotros, y el hecho que haya más mujeres en los cargos de decisión, ayuda a tener esta mirada que muchas veces simplemente porque no se es consciente de él, se miran los currículum de la misma manera. Y eso, de hecho, me acordé que cuando terminamos esta mentoría, allá yo les dije, yo siento que esa es una responsabilidad que tengo yo ahora de lograr entonces que estos criterios, que esta mirada se integre de manera de que ustedes no tengan que competir así solamente por currículum, sino que se consideren también todos estos otros elementos al momento de tratar de conseguir un trabajo estable. Maricho, en tu ambiente, ¿no? En el ecosistema de la innovación y el emprendimiento, ¿cuál fue el impacto que viste de la pandemia? ¿Habías visto
alguna señal de que estábamos en buen camino para cerrar esa brecha de género y de momento llegó la pandemia, ¡boom!, como un camión y Sí. atrasó, digo, como te dije que el estudio 37 años, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste en el ecosistema en el que Sí. trabajas? A ver, estos datos que tú comentas, la pandemia, como bien dices, retrasó y alargó este periodo. Pero no es algo que le echemos la culpa a la pandemia y que a estos 2 años anteriores tenemos esta realidad. La perpetúa y la acentúa un poco más. Pero esto es algo que viene históricamente asociado a distintos roles que se encasillan exclusivamente a hombre, a mujer. Y yo creo que ahí es donde está lo importante, el poder como sociedad avanzar en eso, en los sesgos inconscientes que hay respecto a la idoneidad de ejercer una profesión, una actividad, una tarea por sobre otra. La pandemia lo agudiza, sin duda, pero cuando hablamos de brechas de género en distintos ámbitos, desde el mundo del emprendimiento, de la innovación, de carreras como STEM, lo que tenemos como sociedad al debe, y no tan solo acá, sino que en todos los estudios que tú puedas mirar, dan cuenta de esta brecha. Por lo tanto, no es algo que nosotros digamos ahora estos últimos 2 años, me sorprendió y están estos números. Es una realidad que cada vez está siendo más evidente, que se conversa más, que está sobre la mesa. En algún minuto había muchas cosas que no eran tema de conversación y que por el contrario eran incluso medios incómodos, tanto para hombres como para mujeres. Yo me acuerdo particularmente de haber trabajado en un programa que tenía que enfocar y apoyar a mitigar efectivamente estas brechas de género, y muchas veces en tus mismos partners te encontrabas con argumentos de ¿pero y por qué? ¿Y para qué? Y a mí me parecía tan insólito, y decía, pero a ver, ¿cómo te lo explico? Y efectivamente era tanto el arraigo inconsciente que estaba, que para mí era explicar lo inexplicable. Y eso te traducía en distintos ámbitos. Uno de ellos tenía que ver con la participación femenina a la hora de emprender, con la participación femenina a la hora de poder ver y hacer un zoom en los emprendimientos liderados por mujeres, en qué áreas se estaban enfocando más, mayoritariamente desde áreas de servicio, comercio, que eran más asociadas a actividades tradicionales, pero cuando tú ibas a hacer cierto foco en temas más de tecnología, de investigación, etcétera, la brecha aún se perpetuaba un poco más. Por lo tanto, no es algo que nos hayamos enterado en las últimas dos años, es algo que venía. Y por el contrario, ahora a mí lo que me motiva tiene que ver con cómo aceleramos aún más lo que ya veníamos conversando para que recuperemos tiempo desde estos 100 años que ya teníamos al DE, voy a hablar de 100, pero además esto que le agregamos ahora. Porque si no, yo no quiero que esta misma, mi hija mayor, tengo 3 hijos como te contaba, en 50 años más, sigan todavía hablando y tal vez de no estos 50 años que ya se avanzaron, sino que los otros 50 que aún pasen. Me gustaría que eso fuera mucho más rápido y que a mis hijas también, como bien decía, en algún minuto, la opción de decir quiero ser mamá, papá, versus profesional o lo que sea que quieran hacer, no tenga que estar supeditada a que hago una o hago la otra. ¿Por qué no como sociedad podemos trabajar colaborativamente para que se puedan hacer ambas cosas? O sea, el que yo no tenga que optar porque quiero desarrollarme profesionalmente o hacer algo, y eso me significa tener otro costo que dejo de hacer por poder hacer lo que yo quiero. Entonces, mi principal objetivo tiene que ver con cómo tenemos la opción de escoger, pero escoger en lo que yo quiero y no porque no tenga otra opción. Yo no quiero yo te hablaba de mi hija mayor, ella estudia ciencia, está en 6º año, y ya efectivamente se da la realidad de que hay más inclusive mujeres que hombres, pero todavía nos falta, de repente ella misma me cuenta de que un profesor le hace el comentario que hablaba María Teresa de hace X años atrás, donde que usted todavía vino acá a buscar marido. O este tipo de cosas que en este minuto es como inconcebible, pero que todavía en las puertas cerradas y de aulas se da. Donde yo tengo una hija que ahora está en 8º básico, pero que cuando ella estaba en 1º básico, me dijeron, llegó tremendamente frustrada a la casa porque ella quería jugar fútbol y en su colegio, que por suerte ahora ya no es así, le dijeron que no porque el fútbol era para los hombres. Y ella llegó acá a la casa a contarme esto y yo me hice entre media famosa por en ese minuto la apoderada
conflictiva, que viene a desordenar un poco de por qué yo, pero cómo es posible, y explíquenme, y casi que yo les hago un taller y me contacto, y yo conozco muchos especialistas que estamos hablando de estas temáticas, estoy hablando de hace 8 años atrás, y me parecía pero inconcebible que parecieran ese tipo de cosas. Y ahora ya, claro, está, pero todavía siempre en el inconsciente aparece alguna cosita que da cuenta que hemos avanzado, pero que todavía hay un mundo por hacer. Entonces, yo esa preocupación que tú decías, la transformo en cómo desde estas distintas cosas vamos haciendo conciencia colectiva de que tenemos que ir avanzando, y no tan solo porque es lo que yo como mujer quiera, sino que por lo que construimos colaborativamente también contigo como hombre y como todos, y con la mayor amplitud en temas de género posible. Bueno, María Teresa, Mónica, Maricho, gracias por tu participación. Reflexiones para recuperar el tiempo perdido en las carreras STEM.